Buenas tardes, están escuchando el piloto de este nuevo programa, un espacio donde debatiremos con periodistas, colaboradores y expertos de los temas más importantes de la semana. Empiezo esta aventura en un momento complicado para todos, pero con una ilusión especial por ver qué sale de aquí. Dicho esto, bienvenidos a todas y a todos, y esto es El Perro Guardián. En Inforradio, El Perro Guardián, con Jorge Barranco. En este primer programa me acompaña el director de Crónica de las 6. Buenas tardes, Chema Molina. Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? Bien, aquí un día más, encerrado en casa. Muy bien, y por otro lado nos acompaña Enrique Martínez, licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y Periodismo y creador del blog llamado La Doble Moral. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes y encantado de estar con vosotros. Otro día más también aquí confinado. Bueno, son semanas muy duras para todos, como bien decís, donde la actualidad informativa está más caldeante que nunca. Todos estamos preocupados y pendientes de la última hora, de las cifras, de las medidas adoptadas contra el COVID-19. Los medios de comunicación tenemos una responsabilidad indudable y más presión que nunca por contar todo lo que está sucediendo, ¿no? Esto implica que se nos observe con lupa cada paso que damos, cada noticia, cada detalle. Y esto ha ocurrido con la portada del Mundo de hoy, que ha publicado la primera foto de centenares de féretros y lo que ha provocado, Chema, es un debate sobre si es apropiado o no publicar esta imagen. Así es, Jorge. El Mundo ha publicado este miércoles una imagen que, con casi 14.000 fallecidos, ha desatado la polémica. Se trata de una foto de la morgue improvisada en el Palacio de Hielo de Madrid, mostrando la dura realidad de la pandemia. Cientos de ataúdes depositados en una alfombra verde, alejados de seres queridos, de los seres queridos que tampoco pudieron acompañar a los suyos en momentos difíciles. Así ha explicado el periódico porque ha decidido publicar, por el motivo por el que ha decidido publicar esta impactante imagen con un editorial y este mensaje del jefe de opinión, de Jorge Bustos, que también lo ha justificado en el café de redacción del programa Herrera en la COPE. Cito textualmente lo que ha dicho Jorge: cuando la muerte toma proporciones industriales, corremos el riesgo de convertirla en estadística. Es humano rehuir el sufrimiento, es infame tratar de ocultarlo. Enrique Martínez, la portada del Mundo, ¿información o morbo? Información, por supuesto. Podríamos debatir, si queréis, si es aconsejable o no, cuando hay una catástrofe, pues sacar imágenes duras. Pero yo creo que en este caso la imagen tiene un contenido informativo, y encima un contenido informativo brutal. No lo veo un contenido sensacionalista o amarillista. Es verdad, insisto, que en el mundo del periodismo siempre ha existido el eterno debate sobre si ante una catástrofe natural, un atentado terrorista o tragedias similares, es necesario mostrar la cruda realidad o no, porque la gente más o menos ya puede imaginar lo que está pasando. Pero yo creo que en este caso, no lo he visto con un interés morboso. Sí que creo que hay un interés informativo y que no hay nada malo en mostrar, en este caso, la realidad de lo que está pasando, ¿no? Al final, como habéis comentado, escuchamos muchas cifras cada día, pero hay veces que a las cifras hay que ponerles no una cara, porque no se ha oído ninguna cara, pero sí una imagen, y creo que la imagen ejemplifica muy bien, pues, la magnitud de la tragedia que estamos viviendo. Chema. Yo creo que el tema está en la intención. Ayer lo hablábamos. Es muy difícil de conocer cuál es la intención del medio de comunicación, en este caso El Mundo. Si evidentemente, como dice Enrique, la intención es informativa, pues bienvenida sea la portada. Si la intención es otra, no creo que aquí tenga tanto que ver con el morbo, sino con quizá más bien dañar en este caso a un gobierno o perjudicarlo. Ayer lo hablábamos. Si un medio de comunicación decide no publicar una información porque puede perjudicar a un gobierno, no estamos hablando de periodismo. Eso es otra cosa. Y lo mismo ocurre si un medio de comunicación quiere publicar una información, no tanto por la información en sí, porque el Palacio de Hielo se empezó a establecer hace ya unas semanas, y no sé yo si en este caso la imagen tiene algo, proporciona mucha información, porque ya conocíamos que el palacio estaba habilitado, ya conocemos los números y las cifras de muertos, conocemos historias. Entonces,
si el objetivo es informativo, al fin y al cabo es una portada que en la historia la gente acudirá para ver lo que ocurría en este contexto y ver la imagen, pues puede proporcionar una sensación del contexto que estamos viviendo, evidentemente es bienvenido, pero si busca otro objetivo que evidentemente no lo vamos a poder saber, entonces yo creo que no. Claro. Se ha comparado con la foto del niño kurdo que apareció ahogado en la playa, ¿no? ¿Hasta qué punto es necesario mostrar este tipo de fotografías que igual pueden parecer agresivas, pero por otra parte es la realidad de lo que está sucediendo? Entonces, ese es el debate. Si os parece, vamos con otro tema, porque medios de Estados Unidos acusan a Sánchez de no tomar a tiempo medidas contra el virus. The New York Times y Bloomberg consideran que España ignoró lo que estaba pasando en Italia y no se preparó adecuadamente para lo que iba a llegar. La crisis desatada por el coronavirus en España ha traspasado fronteras y las críticas a la gestión de esta emergencia sanitaria no se han hecho esperar. Este martes, el prestigioso rotativo de The New York Times ha publicado un contundente artículo en su portada de la edición digital en el que el corresponsal en España de esta publicación sostiene que la crisis del coronavirus en España se aceleró a medida que las advertencias no fueron escuchadas. Una tesis que también comparte la agencia de noticias estadounidense Bloomberg, que este lunes lanzaba un artículo de opinión en la misma línea que del New York Times, pero con un tono, eso sí, mucho más duro que el rotativo estadounidense de Nueva York. El New York Times acusa a Sánchez de ignorar lo que estaba pasando en Italia y de no tomar medidas a tiempo contra el virus. Enrique Martínez, ¿está de acuerdo con el periódico estadounidense? A ver, lo que dice el New York Times tampoco es nada, no es una opinión, no ha descubierto América, es decir, es una opinión que podemos compartir muchos ciudadanos españoles. Es decir, pensar que a lo mejor aquí se pueden haber tomado medidas un poco antes, ¿no? Que del 14 de marzo, que es cuando empezó el confinamiento oficial. Yo estoy en una ciudad, en Valencia, donde 2 o 3 días antes estábamos celebrando eventos multitudinarios. Por no irme al ejemplo típico del 8 de marzo, no me huyo de ese ejemplo y pongo otro ejemplo, en este caso de las fallas. Estábamos 2 o 3 días antes, miles de personas en la calle celebrando una mascletá y ya estaba el virus en cifras de 400 o 500 en Madrid, creo que contagiados iba, entonces no se habla tampoco mucho de fallecidos. Entonces, el New York Times no ha descubierto América. Lo que sí que me llama la atención, y eso sí que señalo como periodista, es que medios como el New York Times o Bloomberg, que no están en la órbita, ojo, de la derecha de Estados Unidos ni de Trump, es decir, no es la Fox News, que pueden decir que es la parte más conservadora, son medios cercanos a lo que sería el Partido Demócrata o la gente más progresista de Estados Unidos, pues hagan una crítica tan dura de lo que es la gestión española. Eso es lo que más me sorprende del tema del New York Times, porque el New York Times no es un medio de comunicación igual que en Bloomberg conservador o cercano a lo mejor a la línea Trump, es más un medio cercano al Partido Demócrata. Eso es lo que me ha llamado la atención de este tipo de información que viene de Estados Unidos, ¿no? Más que el hecho de criticar algo que vamos a ver que podemos criticar cualquiera aquí, vamos. Claro, habrá diferentes opiniones de la gestión de Pedro Sánchez. Chema, ¿tú crees que Pedro Sánchez ignoró lo que estaba pasando en Italia y no reaccionó a tiempo? Yo en este caso sí que voy a defender la línea de Enrique. Se podían haber tomado medidas antes. Es verdad que desde los medios de comunicación, algunos medios de comunicación y también desde el gobierno se llevaba la relajación y no sé muy bien por qué. Es verdad que un ciudadano normal no es experto y no sabe la situación que hay en ese momento, pero sí tiene en cuenta lo que dicen los medios y lo que dice el gobierno. En este caso, más allá de intentar defender, de que algunos intenten defender al gobierno, la gestión, eso se va, probablemente haya que analizarlo después, lo que es la gestión del gobierno, porque in situ en este momento es complicado hacer un análisis más o menos sosegado y que más o menos sea imparcial. Pero también hay que reconocer, y hay que reconocerlo ya, que evidentemente se podían haber tomado medidas antes, ya no solo a nivel, al plano nacional con respecto a España, sino a plano europeo. Estábamos viendo lo que estaba pasando en Asia y quizá porque por el hecho, no sé si por la mentalidad que tenemos los occidentales, cuando ocurre una característica, una cosa así de estas magnitudes en Asia, lo vemos con cierta condescendencia o no, digamos, no sabemos valorarlo de la forma pertinente y nos ha colapsado a todos.
no sé, ¿se podían haber tomado medidas antes? Sí, y se deberían haber hecho también. Y se deberían haber hecho en el plano nacional, no solo cuando estábamos viendo Italia, sino en el plano europeo cuando estamos empezando a ver Asia. Claro. Lo hemos comentado muchas veces, como que en general todos, como cuando vimos lo que está pasando, ¿no?, en China, en Wuhan, no le dimos la importancia que realmente tenía, porque no veíamos que iba a tocarnos a nosotros vivirlo en primera persona, ¿no? Sí, yo personalmente pienso que cuando empezó todo esto en China en diciembre, enero, sí que es verdad que yo soy el primero que decía, eso te pilla lejos, eso es como una gripe, ¿no? Si me toca a mí, pues me contagiaré, estaré unos días en casa y ya está, no hay que preocuparse. Pero ahí coincido con José Manuel en una cosa, nosotros no somos expertos, no tenemos los datos, es decir, que la kiosquera de la esquina no le deis importancia o que el señor que va a trabajar todos los días a su oficina no le dé importancia, es que entra dentro de lo normal porque no es su labor darle importancia. Para eso están organismos como la propia OMS, que ahora dicen que sí que alertaron al gobierno español un poco antes o el gobierno dice que no. Bueno, pues como la propia OMS o como los propios gobierno tanto nacional como los gobiernos autonómicos, que al final las competencias de sanidad están transferidas y también tienen que vigilar los gobiernos autonómicos. Entonces, más allá a lo mejor del confinamiento, se pueden haber adoptado medidas previas, por ejemplo, como el cierre de fronteras con Italia. Yo insisto, estoy en una ciudad como es Valencia, donde aquí, la semana antes del confinamiento, cuando Italia ya había suspendido los carnavales de Venecia y había suspendido muchos eventos multitudinarios y había decretado confinamientos, estábamos recibiendo cruceros de Italia, con 2.000 italianos que bajaban todos los días a pasarse por la ciudad. Y se podía haber, por ejemplo, adoptado medidas previas como de cierre de fronteras. Sí, que a lo mejor suena muy brusco la palabra cierre de fronteras, pero es que Italia estaba ya registrando muchos casos y no se habían cerrado las conexiones con Italia ni a nivel aéreo, ni marítimo, ni nada, ¿no? Eso es por poner un ejemplo de una medida, en mi opinión, que tampoco soy experto, que se podría haber adoptado previamente antes de llegar pues al cierre total de España y al confinamiento del 14 de marzo. Pero vamos, al final sí que es verdad que unos y otros hemos fallado. Pero claro, al final habrá que ver, cuando pase todo, obviamente, quién tenía más información y podía haber usado esa información y quién no la tenía y no la puede usar. Claro. Además es cierto que los primeros contagiados como que importaron a España, bueno, y en muchos países ha sido gente que viajaba de un lugar a otro, ¿no? Quiero apuntar una cosa porque estas últimas horas ha dicho que la OMS ha declarado a España como un buen ejemplo a seguir en la gestión y a raíz de las medidas que al final parece que están siendo efectivas, ¿no? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en este caso ha sido el doctor canadiense Bruce Aylward, que ha sido el que ha liderado la misión de la Organización Mundial de la Salud y que ha venido aquí a España, y que es muy difícil la situación. Ha contestado al gobierno, ha hablado sobre las críticas que está recibiendo el gobierno español, este representante de la OMS, y más o menos lo que ha venido a decir es que es difícil saber por qué en el caso de España o en el caso de Italia han explotado las cifras de la forma en la que lo han hecho, se ha propagado el virus de la forma en la que lo ha hecho y no ha ocurrido en otros lugares. Entonces, es una crisis nueva, es una situación diferente, los gobiernos no han sabido muy bien cómo actuar en general, no solo en España, también lo estamos viendo, ¿no?, en Estados Unidos, también lo estamos viendo en el Reino Unido. Donald Trump ha dicho además que, bueno, como las cifras en Estados Unidos también se están disparatando, ha dicho que le está culpando a la OMS. Ahora está cargando culpa a la OMS por no haber advertido lo suficiente. Hombre, la OMS también habrá cometido errores, como todos los actores políticos nacionales e internacionales han cometido errores ante algo que genera incertidumbre, porque una pandemia como esta genera absoluta incertidumbre. Y ahora está culpando a la OMS de no haber advertido, pero la OMS ya estaba lanzando informes en enero e incluso a principios de diciembre sobre la emergencia que va a generar el virus y que finalmente ha generado. Bueno, vamos a pasar a otro asunto que ha dejado boquiabiertos a mucha gente. Una empresa española asegura distribuir test del COVID-19 y que el gobierno no les ha llamado. ¿Dónde ha ocurrido esto, Chema?
Pues ha ocurrido en el programa de Ana Rosa, cuando entró en directo Francesc Maristany, presidente de GroupMed, un operador de kits de diagnóstico, para explicar los tipos de pruebas que hay para detectar el COVID-19 y en qué consiste el trabajo de su empresa. Pero la sorpresa llegó cuando Maristany aseguró que su empresa podría distribuir miles de pruebas semanales al país, pero que nadie habría contado con ellos a pesar de su ofrecimiento. Textualmente, cito textualmente, nos dirigimos a presidencia del gobierno y nos escucharon, pero poca cosa más, afirmó, ¿no? Según recogen fuentes de Telecinco. Sin embargo, la propia Ana Rosa Quintana se ha visto obligada esta mañana a aclarar y desmentir que el gobierno rechazase comprar test PCR a la empresa GroupMed. El ejecutivo informó de que no habría hablado con esa empresa ni desde presidencia ni desde sanidad. Al parecer, la compañía española no fabrica test PCR, sino que los distribuye desde Corea del Sur y Singapur. Bueno, por lo menos se ha rectificado y ha quedado todo aclarado. Lo cierto es que el presidente del gobierno está siendo acusado en estas últimas semanas de no coger el teléfono a otros partidos políticos, de falta de comunicación. ¿Creéis que Pedro Sánchez está poniendo todo de su parte o podría hacer más? Y quiero añadir al debate otro punto. Ana Rosa Quintana. No hay día que se libre de ser trending topic por algún comentario o información, como en este caso erróneo que da. ¿Consideráis que está haciendo la presentadora una buena labor periodística? Si queréis empiezo yo. A ver, por partes. Primero, si Pedro Sánchez está poniendo todo, vamos, todo de su parte, hombre, yo espero y creo que sí que está intentando esforzarse lo máximo por su parte. Otra cosa es que luego acierte, porque uno puede poner toda la buena voluntad de su parte y luego no acertar, o sobre todo más que no acertar, ir muy descoordinado, porque yo creo que todo lo que está pasando con el material, independientemente del caso este que habéis mencionado, si sea cierto o no, sí que está habiendo mucha descoordinación entre lo que es la compra de material sanitario. Ocurre una descoordinación por un caso muy curioso. Cuando se decreta el estado de alarma, se centralizaron todas las competencias de sanidad para que no estuviesen divididas en 17 departamentos o comunidades y que cada comunidad hiciera la guerra por su cuenta. Y lo que en primer momento pues, parece una buena medida, que es centralizó toda la gestión de la sanidad en el gobierno de España, pues luego derivan en descoordinación de que falta material en un sitio, falta material en Madrid, llega un avión a Madrid pero no llega, pero luego el otro en Valencia trae un avión que es compartido con Madrid. Es decir, al final han acabado cada uno yendo por su cuenta a buscar la búsqueda del material igual. Aparecen empresas también por ahí que dicen que tienen test y que no han hablado con ellas. Yo no me refiero a esta que habéis mencionado, Ana Rosa. Sí que salió en el diario El Mundo el caso de otra empresa que el diario El Mundo titulaba con que era la empresa de la hermana de Cospedal. No es la empresa de la hermana de Cospedal, es que la hermana de Cospedal trabaja ahí como científica, y que también era otra empresa española que podía pues servir test y no había tenido contacto. Es decir, yo lo que veo sobre todo es mucha descoordinación. Más allá de que, obviamente, la buena voluntad existe por parte de todos, de gobernantes, oposición, etcétera, de solucionar el problema. Eso por un lado. Y luego has hablado por el tema de la comunicación, ¿no? Si creemos que Pedro Sánchez se comunica con la oposición, ¿has preguntado? Bueno, por ejemplo, Pablo Casado dijo... O por el tema de Ana Rosa, disculpa. Sí, perdona, has preguntado por el tema de... Es que ya se me ha ido, me has hecho varias preguntas sobre si Ana Rosa está haciendo una buena gestión periodística. Lo primero que tengo que decir es que yo estoy teletrabajando y el programa de Ana Rosa, a la hora que lo hacen, no lo puedo ver. Por lo tanto, he visto solo cortes de vídeos que van por ahí circulando. A ver, yo creo que aplico la misma teoría que con el gobierno. A Ana Rosa le sobreentiende una buena voluntad por informar. Pero ¿qué pasa? Ahora, a veces se te mete gente o se te meten noticias en el que buscas la última hora, el famoso clickbait que se dice, ¿no? Que es pues, ver una noticia, no contrastarla, publicarla enseguida en redes para conseguir el máximo número de retweets o de enlaces y luego te han metido gato por liebre. Pues yo creo que eso le puede pasar a profesionales como Ana Rosa o cualquier otro profesional. Pero vamos, no creo que esté haciendo una mala gestión periodística Ana Rosa. Creo que sí que está intentando informar, intentando poner voluntad de su parte. Lo que pasa es que en este mundo tan trepidante, la información del coronavirus, donde aparecen informaciones por todos lados, a todas horas, mezcladas a veces con bulos, pues te pueden dar gato por liebre. Que creo que es lo que le ha pasado a ella y le pasa a muchos, y muchos incluso ni siquiera se molestan en comprobar cosas que se pueden comprobar fácilmente metiéndote en Google, porque he visto casos todavía más flagrantes que el de Ana Rosa. Pues yo un poco igual, en la misma línea, es decir,
En cuanto a la gestión de la compra de material, pues sí genera esa sensación de descoordinación, porque la Comunidad de Madrid parece que va por un lado, incluso Castilla-La Mancha, aun teniendo, yo le digo que soy manchego, aun teniendo un partido del mismo signo político, supuestamente que el gobierno central, también parece que ha ido por otro lado y parece que tampoco se ha producido esa coordinación que debería producirse, ¿no? Viendo al presidente Paje diciendo una cosa, el gobierno diciendo otra. Entonces es difícil, aunque se quiera la voluntad de intentar centralizar competencias, cuando se ponga un estado de alarma, el Estado está construido como está construido. Hay 17 autonomías y es muy difícil, de alguna forma, gestionar todo de golpe. Por lo tanto, la situación es bastante complicada, ya lo hemos dicho. Pero sí, la sensación de descoordinación está. Y respecto a la información, yo sabes, Jorge, que soy poco, digamos, poco fan, o me gustan poco, en general los matinales no me gustan mucho, pero es verdad que especialmente el de Ana Rosa poco. Aún así yo no suelo ver mucho el programa, yo igual veo los cortes que me llegan, lo que veo en Twitter o lo que me llega al WhatsApp. Y creo que el problema de estos matinales es que a veces se centran tanto en estas historias personales que, como dice Enrique, atraen tanto a la audiencia, generan ese clickbait, que dejan atrás una labor que es esencial, que es contrastar la información. Y al final tienen que estar generando contenido cada mañana, cada día, tanto tiempo, que también intuyo que es normal que siempre hay algo que se cuele, pero hay que intentar evitarlo. Sobre todo con la responsabilidad que tienen, porque cada mañana los ven millones de personas. Bulos hay en todos lados y todos los días nos llegan al WhatsApp mensajes. Entonces lo estaba haciendo para un ensayo de ética, que ponen, esto no lo verás en los medios, ¿no? Y ya pues te hace, a la gente que no tiene un filtro para diferenciar, pues te hace creértelo. Pero por eso se le tacha a los medios profesionales, ¿no? A los periodistas, el hecho de contrastar una información antes de darla, pero ahí está cuando se cuentan historias, cuando se busca un poco el sensacionalismo, ¿no? Y encima en directo, es cuando se da una noticia no se puede contrastar en ese mismo momento, ¿no? Es un testimonio y luego pasa, bueno, como ha hecho Ana Rosa, que rectifica. Al menos rectifica, también hay que decirlo, que he visto otros casos en los que se ha cometido la metedura de pata y por no eliminar el tuit o no rectificar, ahí se queda para la posteridad. Que al menos algo es algo. No, eso le honra. A ver, vamos a cambiar de presentador, porque Jorge Javier Vázquez vuelve a defender en Sálvame la gestión de Sánchez de la crisis del coronavirus. Además, denuncia estar siendo víctima de una campaña en redes. Según dice, detrás están cuentas asociadas a la extrema derecha. El presentador explicaba que es votante de izquierdas, siempre se ha significado como tal, y apunta que ante la crisis por el coronavirus no sabe si el gobierno lo está haciendo bien o mal porque no tiene datos para comparar. Dice, cito textualmente, me siento incapaz de juzgarlo. Además ha explicado que durante la crisis del coronavirus se han activado muchas cuentas falsas en redes sociales cuyo objetivo es tuitear y retuitear bulos. Están orquestados, dice, por equipos afines a la extrema derecha. ¿Qué opináis de las palabras del presentador de Sálvame y de estos supuestos bots creados para difundir bulos? A ver, por partes. Yo leí, por ejemplo, un artículo de la supuesta entramado red de extrema derecha para crear bulos y era un poco invención porque los perfiles que mencionaban son perfiles que llevan existiendo desde hace muchos años y son perfiles con miles de seguidores y son perfiles reales. No son un bot, para que la gente, si no lo sabe, son perfiles que a lo mejor están en Arabia Saudí o en Japón o algo, sin seguidores y sin contenido, repitiendo rato las mismas frases, ¿no? Bots, por cierto, tienen todos los partidos políticos. Eso también hay que decirlo. Todos tienen comprados seguidores o bots para intentar retuitear sus mensajes. Pero vamos, no creo que haya un entramado organizado de extrema derecha, ni de derecha, ni liberal, ni antigobierno, ni nada, para difundir bulos o noticias. Lo que sí que hay es, y eso que es verdad, es que la gente está en su casa confinada, tiene mucho tiempo para estar en las redes sociales y que la situación esta también del coronavirus o de la situación que estamos viviendo, pues de alguna forma a la gente pues le quema mucho y es muy dada a tuitear. Entonces yo sí conozco pues, gente tuiteros
de ideología de derechas, a decirlo así de claro, que no son, sino que son tuiteros reales con cara, que están muy activos y están atizando mucho al gobierno. Pero ojo, que estén haciendo eso es porque hacen eso porque ellos quieren, no porque exista ningún entramado organizado, ni ninguna red, ni una conspiración, como dice Jorge Javier, ojo, y he escuchado incluso a dirigentes del propio Partido Socialista o de Podemos, vamos. Eso sí que digo yo que no existe. No existe ningún entramado, no existe ningún tipo de consigna o de algún sitio que se hagan consignas hacia este tipo de gente, sino que la gente va a tener mucho tiempo libre, está muy quemada, está muy cabreada, la gente obviamente que no comparte la ideología del gobierno y entonces está dedicándose a tuitear. También pasa en el otro lado, la gente del otro lado, la gente que es afín al gobierno, la gente que es afín al Partido Socialista y Podemos sobre todo, está también muy activa en redes y vendiendo mucho su mensaje en redes. Y no creo que tampoco por eso exista una especie de entramado organizado de ellos. Chema. Yo no diría exactamente si no existe un entramado. Es verdad que las informaciones que hay pueden ser confusas, no hay estudios realmente serios que lo analicen, eso lo veremos después, pero existir pueden existir, igual que existieron en la campaña de Estados Unidos en la que ganó Donald Trump, igual que existieron con el Brexit. Al fin y al cabo, este tipo de empresas que evidentemente no se encuentran en España, sino que se encuentran fuera, que se pueden encontrar en Rusia o se pueden encontrar en algún país de estos, que se dedican a hacer cuentas sistemáticamente, cuentas y perfiles falsos, es intentar hacer la prueba. Yo lo he intentado hacer y es verdad que hay gente que son cuentas que llevan mucho tiempo creadas, pero es verdad que también te encuentras cuentas recientemente creadas que no tienen foto de perfil, que no tienen seguidores y que tienen siempre, digamos, la misma interacción o la misma actividad y interactúan con las mismas cuentas. Cuando hablamos de interactuar, no es solo hacer retweet o hacer fab, también es meter algún comentario, darle clic. Por lo tanto, habrá que esperar, habrá que ver porque de alguna forma actualmente las guerras supongo que ya se hacen de otra forma, por lo menos las guerras aquí en Occidente. Pero yo creo que sí puede existir perfectamente este tipo de entramados de cuentas, porque ya ha habido ejemplos. Y España no está aislada de que, ojo, entramados que pueden ser, hablamos no solo por parte de la derecha y de la extrema derecha, sino que pueden venir del otro lado también, de la izquierda y de la extrema izquierda. Entonces, son formas de batallar que son muy útiles porque consigues que tu mensaje llegue. Si tu mensaje tiene mucha interacción, sea incluso negativa, porque encima consigues captar al público contrario, que también lo retuitea, que lo critica, si al fin consigues que tu mensaje esté al principio, sea trending topic, esté al principio, sea lo que te aparezca de recomendado en una red social o que el algoritmo de Twitter lo ponga en el principio porque tiene mucha interacción, estás ganando, por lo menos en cuanto al discurso o en cuanto al mensaje, estás haciendo llegar tu mensaje a más personas. Claro, además, esto que dices de los bots que están sin foto de perfil, ahora se han creado periodistas falsos. No sé si os habéis enterado el otro día con Antonio Maestre, que apareció una cuenta. Sí, con Miguel Está falso. Sí, con un montón de seguidores, ¿no? Y defendiendo al gobierno, y se demostró que este periodista no existe. Sí, esto, a ver, yo digo que lo he escrito en algún artículo, que estamos viviendo, aparte de una guerra sanitaria o una guerra económica, porque esto va a tener unas consecuencias económicas desastrosas, estamos viviendo una guerra por el relato. Porque tanto la derecha como la izquierda, y sobre todo el gobierno, saben que quien gana el relato, de alguna forma, gana la batalla política para los próximos años. Entonces, hay un relato, pues el gobierno querrá vender su relato, donde obviamente pues esto, donde él ha hecho una buena gestión, donde esto no podía evitarse, donde la culpa es de los demás, pero no de él, ¿no? El relato de los recortes del PP, la culpa es de la OMS, del otro, o el de la moto, y luego está el relato que viene por parte de la derecha, de donde obviamente el culpable es el gobierno. Y por lo tanto el gobierno tiene que irse, tiene que dimitir porque no lo han hecho bien, porque estaban centrados en el 8M, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una guerra soterrada, bueno, soterrada no, te metes en las redes y no es soterrada, es muy evidente, por ver quién gana este relato. Y incluso hemos llegado, pues eso, a situaciones surrealistas
de crear un perfil de periodista falso y encima crearlo de una forma chusca donde coges una foto de un banco de imágenes. Ya que lo creas, porque puede ser una buena estrategia de intoxicación, pero ya que lo haces, hazlo bien. Y luego sobre los bots, por hilar un poco con el tema que estábamos hablando anteriormente, granjas de bots existen desde hace años. Todos los partidos, sobre todo los partidos emergentes, Podemos por un lado, Vox por otro, por poner dos ejemplos de un lado y de otro, tienen muchos bots que automáticamente lanzan pues un trending topic y a los 5 minutos, un hashtag y a los 5 minutos es trending topic. Pero eso no es algo nuevo de ahora de la crisis del coronavirus. Eso lo llevan practicando 2, 3, 4, 5 años atrás. Ahora, con esta crisis, pues esas granjas de bots, ejércitos de bots, etcétera, se siguen utilizando pues para vender ese relato o intentar ganar esa batalla del relato. Vamos, no es que sea un entramado organizado, sino que cada uno tiene sus bots, pero no los tiene ahora nuevos, sino que es algo que lo tenían ya desde hacía tiempo y ahora mismo pues les sirven pues para su estrategia de comunicación actual. ¿Sema algo que añadir? No, yo más o menos en la misma línea. Al fin y al cabo, con lo del periodista, el gran problema que hubo es, yo creo que no hay ningún problema si tú te haces un seudónimo, pero sabes que es un seudónimo, como hay otros que utilizan un seudónimo en vez de utilizar su firma. El problema en este caso era que no se sabía si era un seudónimo, en este caso dijeron que era un heterónimo, pero claro, eso se supo después, se supo a posteriori. Si hubieran ido de frente diciendo que no es un periodista real, que no es una persona real, sino que es un seudónimo, pues no hubiera habido ningún problema, al igual que hay seudónimos en muchos medios de comunicación, pero yo creo que ese fue el gran error, evidentemente. Claro, no, yo también estoy de acuerdo. Quiero hablar de unas palabras que, bueno, esta mañana un diputado del Partido Socialista Catalán, José Zaragoza, ha citado un artículo del periodista Juan Tortosa en público, creo que lo ha escrito, en el que decía, cito textualmente, les jode que el número de personas fallecidas no suba más. Les jode que las medidas aplicadas estén empezando a surtir efecto. Les jode que ni una tragedia de estas dimensiones desgaste al gobierno lo suficiente para tumbarlo, refiriéndose a la derecha. ¿Qué opinan de estas palabras? A ver, yo a mí estas palabras las he tuiteado y le he contestado al propio José Zaragoza y me parece una auténtica barbaridad. De todas formas, quien siga o conozca al diputado José Zaragoza del Partido Socialista de Cataluña, es catalán, pero vamos, del PSOE, sabe que esto es su tónica habitual. Se mueve siempre en unos terrenos, en mi opinión, demasiado ya no duros, sino demasiado, ya no duros o crispados, sino en terrenos, en mi opinión, pues demasiado, pues no sé, es que no quiero usar una palabra fuera de lugar, pero vamos, que son terrenos muy de bilis, muy de tener demasiado odio al contrincante o al rival ideológico. Entonces creo que estas palabras están completamente fuera de lugar. Tú no puedes decir que la oposición se alegra de que los muertos suban, porque vamos, no sé quién se alegra de estar, primero de que se muera gente y que se muera gente, que se está muriendo gente de todo tipo, o sea, de rica, pobre, de izquierdas, de derechas, que le guste la tortilla, que no le guste, es decir, o sea, se muere gente y a todo el mundo nos toca por desgracia y todos estamos sufriendo, tenemos gente que pues ha perdido el trabajo, es decir, nadie puede alegrarse de esta situación, nadie, ni aunque te dijeran que mañana vas a sacar mayoría absoluta, porque el coste que estamos pasando es muy grave. Entonces creo que esas palabras deberían de tener una rectificación, pero insisto, si alguien coge el timeline de José Zaragoza, verá que ese tipo de comentarios es su tónica habitual de cada día y que todos los días tiene 4.000 contestaciones diciéndole de todo, porque también busca un poco el enfrentamiento duro y creo que deberíamos determinados diputados deberían de relajar un poco deberían de relajarse un poco en las redes sociales y aplicarse el cuento ese que dice de si bebes, no tuitees, o si estás cabreado, no tuitees, o como quieras decirlo, ¿no? Porque al final, que son representantes de la soberanía nacional, que le estamos pagando entre todos, para que muestren determinada, pues, mi opinión, seriedad en sus opiniones, o al menos un nivel argumentativo bueno, que no sea decir que al otro le gustan los muertos, o por poner un ejemplo del otro lado, lo que tuiteó el otro día Vox de la foto con los féretros, es decir, no es necesario. Por poner un ejemplo de la izquierda o poner un ejemplo en este caso de Vox, ¿no? Vamos a calmar un poco todos los ánimos e intentar, pues,
sí se puede criticar, porque yo creo que no es malo criticar, ¿no? Cuando dicen, no, es que hay unidad y eso implica crítica cero. No. Es decir, la labor de la oposición es, de alguna forma, fiscalizar y puede criticar sin problemas, pero se puede criticar con un poco de sentido de cabeza. Y menos aún que un diputado que es del propio gobierno se meta en un terreno tan embarrado contra la oposición. ¿Crees que es igual, a ver cómo lo digo, de responsable quien ha escrito estas palabras, en este caso el periodista Juan Tortosa, que quien las cita en un tuit? No, en absoluto. Yo puedo escribir ahora mismo un artículo diciendo barbaridades que yo no soy diputado ni represento, por ejemplo, unas siglas como diputado. En este caso, José Zaragoza representa al Partido Socialista Obrero Español porque ha sido elegido para representarlo en el Congreso de los Diputados. Entonces, no es lo mismo que lo escriba un periodista anónimo que no está adscrito a ningún partido político y que es su opinión personal, aunque esté en un medio de comunicación, a que lo escriba un diputado se haga eco un diputado, o en este caso, imaginemos que si se haga eco un ministro sería todavía más grave, o el propio presidente del gobierno tuiteará esa frase y luego pusiera como excusa, no, eso lo ha escrito un periodista. Vale, sí, lo ha escrito un periodista, pero tú te has hecho eco y le estás dando un altavoz. Entonces, en mi opinión, no es lo mismo que lo escriba un periodista a que se haga eco en este caso, un diputado. ¿Chema, algo que añadir? Yo, más o menos igual, al fin y al cabo es caer en el fango. El diputado Zaragoza, pues eso, si sigue su trayectoria, suele caer bastante en el fango, pero también es un fango que alguien inicia. A veces viene de la izquierda, a veces viene de la derecha. Si llega Vox y publica una imagen con lo de los ataúdes y se dedica desde que estalló la pandemia y por desgracia, y evidentemente nadie se puede alegrar de que haya muertes, empieza a llamar al gobierno criminal, pues eso es empezar el fango. Y luego llegan otros y caen diciendo que hay gente que se alegra porque haya muertos, que la oposición se alegra de que haya muertos. Hay formas diferentes de hacer oposición que es mucho más constructiva y yo creo que incluso más eficaz, ¿no?, que llamar gobierno criminal o publicar una imagen así, y creo que hay formas más eficaces de rebatir a la oposición que decir que se alegran de que haya muertos. Totalmente. Claro, yo creo que esas palabras son innecesarias tanto por parte del periodista, que sí es verdad que, bueno, es su opinión y puede escribir lo que quiera, creo que no son necesarias, y más por un diputado como retuitearlas o difundirlas, no más allá. Quería apuntar, bueno, una última hora de Estados Unidos, que el senador Bernie Sanders ha anunciado su retirada de la contienda por la denominación del Partido Demócrata. Me entero en directo ahora. Para las elecciones presidenciales de noviembre, y deja como aspirante demócrata único al ex vicepresidente Joe Biden. Y ese es otro tema porque en Estados Unidos se la juegan todos, Donald Trump y, bueno, todos con esta situación, ¿no? Sí, a ver, mira, yo antes del coronavirus daba por hecho la victoria de Donald Trump. En Estados Unidos partamos de la base de que es muy raro que un presidente no repita mandato. Normalmente cuando eligen un presidente suele durar 8 años. Ha habido alguno que ha perdido a mitad de camino, en este caso Bush padre, que solo estuvo 4 años y le ganó Clinton a mitad de mandato. Pero normalmente los americanos en este sentido suelen ser conservadores y cuando pueden repetir presidente suelen repetirlo. Entonces, Donald Trump realmente no tenía por mucho que nosotros aquí veamos cosas excéntricas que nos presentan sobre él, no tiene malas cifras económicas. Hablo antes del coronavirus. No tiene una mala gestión económica, una mala gestión general en Estados Unidos y, por lo tanto, tenía todo de cara para repetir. Ahora, con toda esta crisis, pues no sé. Es verdad que de los dos candidatos posibles que había, Sanders probablemente le beneficiaba más a Trump porque Sanders estaba muy tirado hacia la izquierda y, por lo tanto, ahí habría una bolsa de gente de centro que a lo mejor en una situación normal no votaría a Trump, pero por huir de Sanders votaría a Trump. Joe Biden es un perfil más de centro y por lo tanto es un rival más duro, más fuerte para Donald Trump. E insisto, yo creo que el coronavirus es el que puede marcar si Trump continúa o no al frente de la Casa Blanca, ¿no? En función de cómo evolucione todo. Lo que antes era seguro, que era una victoria prácticamente segura, yo creo que ahora se queda un poco en el aire, pues a la espera de ver cómo Trump logra gestionar pues
por esta crisis. Y lo que digo de Trump, ojo, creo que sirve para todos los gobiernos occidentales. Creo que el coronavirus va a provocar un terremoto político que pueda hacer caer a muchos gobiernos o quemar a muchos presidentes que antes de esta crisis tenían buena imagen o buena reputación o buena valoración, o puede hacer el efecto contrario. También puede hacer elevar a determinados presidentes que a lo mejor tienen un perfil más plano, pero se ven resolutivos ante esta situación y por lo tanto la gente luego les premia, les valora y les hace aumentar su popularidad. Puede pasar los dos efectos. Sema. Es verdad que Sanders, cuando empezó la campaña demócrata, su mensaje era que de alguna forma iba a aglutinar a más sectores más allá de los que ya aglutina, que son sobre todo sectores jóvenes y más situados a la izquierda en Estados Unidos, y con las elecciones que hubo, las primarias que hubo recientemente, se vio que no, que Joe Biden había conseguido muchos de los estados que Sanders parecía que iba a ganar y finalmente se posicionaron a favor de Joe Biden, que Joe Biden es capaz de rascar mucho voto republicano, cosa que Sanders no, y era lo que se decía en aquel momento y evidentemente ahora el único de los dos candidatos, el mayor capacitado para intentar de alguna forma quitarle el poder a Trump era Joe Biden. También yo pienso un poco en la línea de Enrique en el sentido de que la gestión económica de Donald Trump está siendo buena, a pesar de lo que está llegando aquí, buena en términos de datos económicos, sin mirar el lado social, vamos a dejarlo así. Y probablemente también yo le daba la victoria en las próximas elecciones presidenciales. Ahora con el tema del coronavirus, pues vamos a ver qué pasa. Y ahora con la elección de sabiendo que su contrincante va a ser Joe Biden, vamos a ver qué pasa. Joe Biden ha escrito, sé que necesito ganar sus votos y sé que eso puede llevar tiempo, pero quiero que sepan que los veo, los escucho y entiendo la urgencia de este momento. Espero que se unan a nosotros. Son más que bienvenidos, son necesarios. Ha escrito. Las elecciones creo que son el martes 3 de noviembre, si no me equivoco, y veremos qué pasa y quién gana, ¿no? Vamos con un último tema que he querido añadir antes que acabar. La Junta de Portavoces del Congreso aprobó este martes, ayer, a propuesta formalmente de la presidenta Meritxell Batet, someter de nuevo al Ejecutivo a una sesión de control el próximo martes, 15 de abril. El PP, Vox y Bildu presionaron para terminar con el acuerdo que reducía al mínimo la actividad parlamentaria por el riesgo de contagio de coronavirus. El PP sigue elevando el tono. Su portavoz, Cayetana Álvarez de Toledo, acusó al Ejecutivo de tomar decisiones letales para la vida de los españoles. Sin embargo, no prosperó su propuesta de elevar ya la presencia de diputados en el hemiciclo por razones sanitarias. Quiero saber cómo veis la actitud de Cayetana Álvarez de Toledo y bueno, y esta presión por estos partidos por la sesión de control del próximo martes, por la presión. ¿Creéis que eran...? A mí me parece bien que haya sesión de control y creo que el estado de alarma, ojo, no suspende. Igual que hay otros estados como el de excepción, el de sitio, etcétera, el de alarma no suspende el control parlamentario. El control parlamentario tiene que seguir existiendo. Obviamente, tomando las medidas que sean necesarias, guardando una distancia de seguridad, en lugar de yendo todos los diputados que vayan la mitad. El PP proponía que creo que tiene 80 y algo que fueran 45 en lugar de solo 5. Es decir, o da igual, pues haciéndolo de forma telemática, estableciendo algún tipo de mecanismo, pero no se puede suspender, en mi opinión, el control parlamentario. Y en esta ocasión, Cayetana creo que lleva razón, que no se puede suspender el control parlamentario. Se puede hacer de otras formas. Yo puedo entender que a lo mejor las comisiones ordinarias sí que se suspendan, ¿no? Porque toda la actualidad política está centrada en el coronavirus, ¿no? Entonces sí creo que es el día a día del Congreso que ellos hacen, que llaman las comisiones. Puedo entender que se queden paralizadas o en suspenso, pero no el control parlamentario o el control al gobierno. Y no olvidemos que los diputados siguen cobrando. No son como otros trabajadores que han tenido un ERTE y van a cobrar menos del paro, o van a estar ahora 15 días que luego tienen que volver en vacaciones. No, o sea, ellos están cobrando su sueldo y tienen que trabajar. Con los mecanismos que sean necesarios, con las medidas de seguridad que sean necesarias, pero yo creo que tiene que haber un control parlamentario también en época de coronavirus, y precisamente porque estamos en coronavirus, para que el gobierno explique qué medidas adopta, independientemente de las ruedas de prensa que da el gobierno,
que también pues, explique en sede parlamentaria qué medidas ha adoptado y los partidos que hay en el Congreso pues puedan debatirlo, rebatir, proponer otras cosas o, vamos, lo que se hace en un Parlamento. Chema, ¿tú estás de acuerdo con la sesión de control del gobierno? Sí, tenemos que tener en cuenta que vivimos en una democracia, que la pandemia que sufrimos nosotros, pues evidentemente se afronta de forma diferente a como la puede afrontar el régimen chino y que aquí tiene que haber un control. Ahora bien, evidentemente tiene que haber un control con las medidas estimadas de seguridad. Esto de llegar y decir un día que yo me voy a llevar a los 44 diputados o llevar a los 64 que tenga, no, vamos a ver qué medidas se toman, evidentemente que haya ese control parlamentario, pero no a meter en la Cámara a tantas personas que de alguna forma pueda saltarse o pueda quebrantar las medidas de seguridad entre personas, esa distancia de seguridad. Entonces, tiene que seguir habiendo sesión de control al gobierno, tiene que controlarse al gobierno, pero evidentemente con responsabilidad. Cuando se proponen este tipo de cosas, no se puede decir de un día para otro, yo mañana voy a llevar a mis 44, a mis 60 diputados. Vamos a hacerlo con responsabilidad, que vayan los portavoces y que evidentemente, en este caso el presidente Pedro Sánchez, pues que dé responsabilidades, que de alguna forma asuma su responsabilidad de declarar y de hablar frente a la Cámara Baja en este caso, ¿no? ¿Sí, algo que añadir, Enrique? No, estoy completamente de acuerdo. Vamos, yo soy partidario del control parlamentario. Con las medidas que sean falta, no sé si con 45, con 10, porque hasta ahora creo que son 5 por grupo. Hay grupos, como tú has mencionado, Vox, PP, Bildu, no sé si alguno más quiere ampliar el número de diputados, que no sean solo 5. Yo lo ampliaría más, pero vamos, no sé en cuál es el término medio o el término correcto para evitar un contagio o no poner en riesgo la seguridad de los propios diputados. Pero vamos, sí que creo que en definitiva que tiene que haber un control parlamentario y más ahora precisamente pues para poder debatir las medidas o proponer otras cosas o rebatir al gobierno en sede parlamentaria, no en rueda de prensa o por Twitter, que al final una democracia tiene que funcionar en el Parlamento, no tenemos que rebatir solo o por Twitter o en rueda de prensa. Pues hasta aquí el primer programa. Enrique Martínez, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal te lo has pasado? A vosotros por invitarme y muy bien. Tengo que decirte que es la primera vez que hago un programa de radio, porque he hecho bastantes programas de radio, pero la primera vez que hago un programa de radio vía telemática y vía Skype. O sea, es la primera vez que lo he hecho, vamos. Así que es una experiencia nueva y sí, con gente que tampoco conocía y por lo tanto pues, me he sentido muy cómodo y nada, y para lo que queráis aquí estoy, para otra ocasión o para cuando necesitéis. Me alegro. Podéis seguir a Enrique, por cierto, en Twitter en @Kikeval. He visto que tienes una guía para ser un buen miembro de la generación Z. Yo soy de la generación Z y creo que José Manuel también. Sí, ¿no? Yo también, sí. ¿Puedes darnos algún consejo? Es que esa guía para la generación Z la escribí como hace 2 o 3 años, creo que fue una cosa que de repente me salió porque miraba mucho, sobre todo en redes sociales, gente de la generación Z del final de los 90, principios del 2000, ¿no? Más para adelante, ¿no? Y yo noto ya un cambio de actitud en determinados comportamientos con mi generación, que sería la generación millennial, que se dice, ¿no? Y es un tuit crítico. Si lo leéis, a lo mejor nos va a gustar o os parecerá crítico a los que sois generación Z. A los de las demás generaciones sí que les gustará. Porque soy crítico pues, con determinados comportamientos, ¿no? de la generación Z, que en mi opinión es una generación pues, que lo ha tenido todo, que lo tiene todo y a veces inventa pues, problemas como buscar géneros por ahí sexuales o buscar... Es un poco crítica a determinados problemas que tienen ahora los jóvenes, que en mi opinión no son problemas, ¿no? Son problemas del primer mundo. Pero vamos, está hecho un poco también en clave irónico, en clave de humor, lo de la generación Z. Yo técnicamente pertenezco a la generación Z, no porque es a partir del 95, pero me identifico más con millennial. Hace poco que descubrí, yo creía que la generación Z pues era a partir del 2000 o así, ¿no? Es verdad que es del 95. A partir del 96 creo que es, exacto. Sí. Así que, pues nada, Chema Molina, siempre es un placer contar contigo. Así ya sabes, Jorge, que yo para lo que necesites. Sí, muchas gracias. Y gracias a los oyentes también. Nosotros seguimos aquí próximamente en El Perro Guardián. En Inforradio, El Perro Guardián, con Jorge Barranco.